Thank you, President Monson. Gracias, Presidente Monson, por sus enseñanzas y por su ejemplo de su servicio cristiano, y también por lo que nos pide de poder ser misioneros. Oramos por usted. En nuestra dispensación, el Salvador Jesucristo se refirió a la reunión de los santos como mi conferencia general. Donde quiera que nos hallemos en el mundo, como sea que recibamos estas transmisiones, les testifico que estamos congregados en su conferencia. También testifico que oiremos su palabra, pues Él ha dicho, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Las conferencias siempre han formado parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. Adán congregó a su posteridad y profetizó de cosas venideras. Moisés congregó a los hijos de Israel y les enseñó los mandamientos que había recibido. El Salvador enseñó a las multitudes reunidas, tanto en la Tierra Santa como en el continente americano. Pedro congregó a los creyentes en Jerusalén. La primera conferencia general de los últimos días tuvo lugar 2 meses después de ser organizada la iglesia, y así ha continuado hasta el día de hoy. Estas conferencias siempre se llevan a cabo bajo la dirección del Señor, con la guía de su Espíritu. A los oradores no se nos asignan temas específicos. Durante semanas y meses, a veces hasta noches de insomnio, esperamos al Señor mediante el ayuno, la oración, el estudio y la meditación. Reconocemos el mensaje que Él desea que demos. Tal vez alguien se pregunte, ¿por qué la inspiración no viene más fácil y rápidamente? El Señor le enseñó a Oliver Cowdery, debes estudiarlo en tu mente. Entonces, has de preguntarme si está bien. Recibimos los mensajes de la conferencia tras prepararnos en oración por medio del Espíritu Santo. Este principio es cierto para todos los miembros de la Iglesia al prepararnos para participar en conferencias de barrio, estaca o conferencias generales. Examinamos en nuestra mente lo que necesitamos y deseamos del Padre Celestial. Y rogamos poder entender y aplicar lo que se nos enseña. Cuando llega el momento de la conferencia, sacrificamos otras actividades, desechando las cosas de este mundo y buscando las de uno mejor. Entonces, congregamos a nuestra familia para oír la palabra del Señor, como hizo el pueblo del rey Benjamín. A los niños y a los jóvenes les gusta que se les incluya. Cometemos un grave error si asumimos que la conferencia está fuera de su comprensión y sensibilidad espiritual. A los jóvenes miembros de la Iglesia les prometo que si prestan atención, sentirán el Espíritu colmar su corazón. El Señor les dirá lo que Él quiere que ustedes hagan en su vida. En las conferencias sentimos y podemos recibir la palabra del Señor dirigida a nosotros. Un miembro testificó, me quedé asombrado al escuchar su discurso. Sus palabras fueron revelación personal directamente del Señor para mi familia. Jamás había experimentado una manifestación tan fuerte del Espíritu en mi vida como aquellos minutos cuando el Espíritu Santo me habló directamente. Otro dijo, nunca antes había sentido tan profundo que un discurso iba dirigido a mí. Esto es posible porque el Espíritu Santo lleva la palabra del Señor a nuestro corazón
en términos que podemos comprender. Cuando tomo notas durante la conferencia, no siempre escribo exactamente lo que dice el orador. Anoto la instrucción personalizada que me da el Espíritu. Lo que se dice no es tan importante como lo que oímos o lo que sentimos. Por eso hacemos el estudio y el esfuerzo de participar de la conferencia en un entorno donde sea posible oír, sentir y comprender claramente la voz dulce y apacible del Espíritu. Oh, cómo necesitamos la conferencia general. Por medio de las conferencias, nuestra fe se fortalece y nuestro testimonio se hace más profundo. Y cuando estamos convertidos, nos fortalecemos unos a otros a fin de permanecer firmes ante los dardos encendidos de los últimos días. En décadas recientes, la Iglesia mayormente no ha tenido que afrontar los terribles malentendidos y las persecuciones que vivieron los primeros miembros de la Iglesia. Mas no siempre será así. El mundo se aleja del Señor más rápido y mucho más que antes. El adversario ejerce su poder e influencia sobre la tierra. Vemos, oímos, leemos, estudiamos y compartimos las palabras de los profetas a fin de estar prevenidos y recibir protección. Por ejemplo, la familia, una proclamación para el mundo, se recibió mucho antes de padecer las dificultades que ahora enfrenta la familia. El Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles, se preparó con antelación a cuando más lo íbamos a necesitar. Tal vez no sepamos todos los motivos por lo que los profetas y los oradores tratan ciertos temas en la conferencia, pero el Señor sí lo sabe. El presidente Harold B. Lee enseñó: la única seguridad que tenemos los miembros de esta iglesia es prestar oídos y obedecer las palabras y los mandamientos que el Señor dará por conducto de su profeta. Habrá algunas cosas que requieran paciencia y fe. Es posible que lo que no les guste lo que dicen las autoridades de la iglesia. Puede que contradiga sus opiniones políticas o sociales personales. Puede que interfiera con su vida social. Pero si escuchan esas cosas como si viniesen de la propia boca del Señor, con paciencia y fe, la promesa es que las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros, y Dios, el Señor, dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Amén. ¿Cómo sabía el presidente Lee lo que enfrentaríamos hoy en día? Lo sabía porque es un profeta, vidente y revelador. Si escuchamos y obedecemos a los profetas ahora, incluso a los que hablen en esta conferencia, seremos fortalecidos y protegidos. Recibimos las mayores bendiciones de la conferencia general cuando ésta ha concluido. Recuerden el patrón registrado con frecuencia en las Escrituras. Nos congregamos para oír las palabras del Señor y volvemos a nuestros hogares para vivirlas. Después de que el rey Benjamín enseñó a su pueblo, despidió a la multitud y volvieron, cada cual, según sus familias, a sus propias casas. El rey Limi hizo lo mismo en su época. Tras enseñar y ministrar a la gente en el templo de abundancia, el Salvador les encargó: id a vuestras casas y meditad las cosas que os he dicho, y pedid al Padre en mi nombre que podáis entender, y preparad vuestras mentes para mañana, y vendré a vosotros otra vez. Aceptamos la invitación del Salvador cuando meditamos y oramos para entender lo que se nos ha enseñado, y luego vamos y hacemos su voluntad. Recuerden las palabras del presidente Kimball.
He tomado la decisión de que cuando vuelva a casa al término de esta conferencia general, hay muchísimos aspectos de mi vida que puedo perfeccionar. He hecho una lista mental de ellos y espero ponerme a trabajar en cuanto terminemos. El presidente Monson dijo recientemente, les insto a leer los discursos, a meditar en los mensajes que contienen. He descubierto en mi propia vida que obtengo aún más de estos sermones inspirados cuando los estudio en mayor profundidad. Además del estudio personal y familiar de las Escrituras, nuestro Padre Celestial quiere que estudiemos con regularidad y apliquemos lo que hemos aprendido en la conferencia. Testifico que quienes pongan su confianza en el Señor y den oído a este consejo con fe, recibirán mayor fortaleza para ser bendecidos tanto ellos como sus familias por generaciones futuras. Nuestro Padre Celestial ha proporcionado el camino. En esta conferencia, el 97% de los miembros de la Iglesia puede escuchar estos mensajes en su propio idioma. Millones de miembros en 197 países verán esta conferencia en 95 idiomas. En apenas 2 o 3 días, los mensajes aparecerán en lds.org en inglés y en una semana comenzarán a estar disponibles en 52 idiomas. Ahora, recibimos las revistas impresas de la Iglesia 3 semanas después de la conferencia general. Ya no tenemos que aguardar 2 meses a que los discursos nos lleguen por correo. Ahora podemos leer, escuchar, ver y compartir las enseñanzas de los profetas en una computadora, un teléfono u otro dispositivo electrónico. Ahora, a cualquier hora, en cualquier lugar, podemos ampliar nuestro conocimiento, fortalecer nuestra fe y testimonio, proteger a nuestra familia y conducirla a salvo a casa. Los mensajes de esta conferencia se incluirán también en el curso de estudio en línea de los jóvenes. Padres pueden consultar las lecciones de los jóvenes por ustedes mismos en lds.org. Descubrirán lo que sus hijos están aprendiendo y hagan de ello el tema de su propio estudio en los análisis familiares de Noche de Hogar, los consejos familiares y las entrevistas personales de sus hijos. Insto a todos los miembros a utilizar los recursos de la Iglesia en los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles. Les estamos mejorando continuamente para que sean más fáciles de usar y más relevantes a nuestra vida. En lds.org encontrarán recursos para estudios para ayudarlos en el Evangelio, fortalecer su hogar y su familia y servir en sus llamamientos. Hay herramientas para encontrar a los antepasados que necesitan las ordenanzas del templo y recursos para apoyarlos a ustedes en la obra de salvación, incluso para compartir el Evangelio. Los padres pueden tomar la iniciativa a fin de preparar a sus hijos para el bautismo, el sacerdocio y las misiones de tiempo completo. Pueden ayudarnos a caminar por el sendero estrecho y angosto de las ordenanzas y los convenios del templo, y ayudarnos a reunir los requisitos para la bendición de la vida eterna. En la pasada conferencia de abril, en la reunión general del sacerdocio, les hablé de mi padre y de su dibujo de un caballero con armadura para enseñarme acerca de la armadura de Dios y la protección espiritual que nos brinda. Después de la sesión, un padre le dijo a su familia lo que había aprendido. Inspirado, su joven hijo Jason buscó en lds.org para oír el mensaje por sí mismo. Pocos días más tarde, se presentó en la Noche de Hogar para compartir la lección con sus hermanos y hermanas. Aquí está. Un sencillo mensaje de la conferencia, inspirado por el Señor y recibido por un niño, se impartió a una familia de una manera personal y poderosa. Me encanta su coraza de justicia y su escudo de fe
Estas son las bendiciones de la conferencia. Mis hermanos y hermanas, comparto mi testimonio especial de que el Señor Jesucristo vive y esta es la cabeza de esta iglesia y Él está a la cabeza de esta iglesia. Esta es su conferencia general. Les prometo en su nombre que si oran con verdadero deseo de oír la voz del Padre Celestial en los mensajes de esta conferencia, descubrirán que les ha hablado para ayudarlos, fortalecerlos y guiarlos a casa, a su presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén.